Muy buenas tardes, amados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de Apocalipsis, ¿verdad? Es muy importante que nosotros estemos bien firmes en la palabra de Dios en medio de todo este tiempo caótico que nos toca vivir. La palabra de Dios, no cabe duda que es nuestra única fuente de guía, de esperanza y de verdad que tenemos en este mundo, obviamente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Quisiera que oráramos antes de que entráramos a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Padre, por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de todo el caos que está habiendo, Señor, tú estás con nosotros. Y Padre, tu palabra nos siga alumbrando, como dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también como el apóstol Pedro, Señor, lo comentó, que estemos bien firmes, bien anclados a la palabra profética más segura, que es tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a través de este estudio a comprender, a entender más acerca del tema y salir, Señor, de errores, de fanatismos y de cosas que no son la verdad. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, Señor, porque no son nuestros sentimientos, nuestras emociones, no es lo que yo crea, lo que yo diga, es que dice tu palabra, porque tú has puesto en tu palabra toda tu revelación, oh Dios, y todo tu poder allí para cambiar y transformar la vida de las personas. Padre, creemos que tu palabra fue inspirada por ti y es verdad. Y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a través de tu bendita palabra, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, guiándonos a través de ella, Señor, sabremos que no seremos engañados, Señor. Gracias, amado Padre. Bendice este momento, obra en el corazón de cada uno de nosotros, danos la sabiduría y la gracia, y abre los ojos de nuestro entendimiento, para que, Señor, vivamos, entendamos y apliquemos tu palabra. Gracias una vez más, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y vamos a empezar nuestro estudio bíblico, amados hermanos. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 11 al 28. Apocalipsis 13, capítulos 11 al 18. Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Dice la palabra de Dios: después vi otra bestia que salía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, en este estudio no vamos a ver los versículos 16, 17 y 18, los vamos a guardar para el siguiente estudio bíblico, porque hay bastante, aún más ya de lo anterior del estudio bíblico, aún hay bastante que
encontrar aquí, no sé cuánto tiempo me lleve. Así que quiero empezar con el versículo 11 rápidamente. Dice que después vio otra bestia que subía de la tierra. Ya hablamos que va a ser un judío, ¿verdad? Un judío, que la tierra ahí está representada por Palestina. Recordemos que la primer bestia salió del mar y se puso sus pies pisoteando la tierra. Y eso va a hablar cuando el anticristo, ese último emperador terrible, terrorífico que va a venir, se posicione sobre Israel cumpliendo la profecía de Daniel. Acordémonos eso, ¿sí? Esta bestia dice que tenía 2 cuernos, ¿verdad? Recordemos que el cuerno es símbolo de poder, ¿sí? Semejantes a los de un cordero. Fíjense, semejantes a los de un cordero. Ojo, no dice que esta bestia parecía un cordero, dice semejantes a los de un cordero. O sea, los cuernos, el símbolo del poder, hermanos, va a parecer como el de un cordero. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, dice, pero hablaba como dragón. Quiere decir que los poderes que va a traer esta bestia, el falso profeta, van a hacer una imitación completa de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Esto habla de la apariencia también de esta persona. Va a tener una apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, hablando de todos los tiempos, de los falsos maestros que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Rotundamente, recordemos, como lo dije en el estudio pasado, el falso profeta es la cúspide o el ascendente o la exponenciación de todos los falsos maestros. ¿Sí? Este falso maestro va a ser el falso maestro por excelencia. El falso maestro por excelencia. Entonces, él va a tener una apariencia de piedad. Va a aparentar ser muy piadoso, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra, pero habla como dragón. O sea, otra vez lo mismo. Nosotros tenemos que entender, Satanás es un mentiroso, un engañador. También, como dijo el Señor Jesús, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Recordemos, y esa es al final la intención interior tanto del anticristo como del falso profeta. Entonces, tendrán una apariencia de piedad, pero cuidado, porque dice, habla como dragón, o sea, utiliza mucho la mentira, el engaño. Eso es lo que nos está diciendo. Recordemos que en Apocalipsis 12 lo vimos, el dragón representa a Satanás. Y algo que tiene mucho Satanás es engaño. Es el padre, Jesús lo dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 8, es el padre de la mentira. Entonces, nosotros encontramos a esta persona con apariencia totalmente de piedad, pero con una verboria, con un rollo, ¿verdad? Envuelta, ¿verdad? Pero por dentro el cianuro de la mentira. Un cianuro terrible, no de proporciones pequeñas, sino de potencia terrorífica. Recordemos esto muy claramente porque esta bestia, ¿verdad?, viene con toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, tiene la misma autoridad porque vienen del mismo, de Satanás. Satanás le da a estas 2 bestias ese poder, ¿ok? Ese poder y ese engaño. Entonces Satanás será alguien con mucha piedad. Y vuelvo a repetir, como dije en el estudio anterior, tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso tenemos que estar anclados a la palabra de Dios. Porque si no estoy anclado a la palabra de Dios, cualquiera me va a menear con palabras bonitas, palabras preciosas, palabras hermosas, me va a desviar de la mentira, de la verdad, porque no conozco en realidad bien la verdad. Desgraciadamente hay muchos cristianos hoy en día que no conocen casi la verdad, que no conocen casi la palabra de Dios, que desconocen casi por completo la Biblia, e inclusive hay algunos que yo entonces ya pondría entre comillas si son en verdad o no cristianos, que aún niegan ciertas cosas de la Escritura. Y es muy importante que nosotros entendamos que en la palabra de Dios está toda la verdad que necesitamos, ¿sí? Entonces, este falso profeta
Va a ser terrible, va a ser tremendo. Va a ser un hombre, lógicamente, y lo vamos a ver por qué. No, y yo quiero aquí tocar un poquito la escatología de por ahí, los amilenialistas, nuestros hermanos amilenialistas, ¿verdad? Que ellos en algunos movimientos, por ahí comentarios, dicen que el falso profeta representa la religión falsa. Representa la religión falsa, esa religión, ¿verdad?, que va a ayudar al sistema mundial, que ellos lo representan como el anticristo, para hacer las cosas que debe de hacer, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver aquí que el falso profeta no es la falsa religión, ni una organización, es una persona. Y lo dice mismo Apocalipsis, y vamos a ver todo el contexto del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no es una religión falsa? Bueno, no es posible porque la religión apóstata, ojo, la religión apóstata, la religión falsa, en Apocalipsis 17, representada por una mujer. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 4, por favor, para poder checar esto. Apocalipsis 17, versículos 1 al 4. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y podríamos seguir. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta bestia está puesta ahí, esta mujer está puesta sobre la bestia. Esta bestia no es el dragón, esta bestia es el anticristo y el poder mundial que va a ejercer. Y el anticristo en un inicio se va a ayudar mucho por la falsa religión, se va a ayudar mucho por el ecumenismo que vendrá más adelante. Y ahorita no me voy a meter a escarbar quién es esta mujer. Si quieres saberlo, espérate hasta que lleguemos al Apocalipsis 17. Pero aquí la falsa religión está representada por una mujer, ¿verdad? Y ojo, esta falsa mujer que va a ayudar a la bestia va a ser destruida por la misma bestia. Vayamos a Apocalipsis 17, versículo 16. Dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. O sea, la falsa religión, la iglesia apóstata que va a estar en ese periodo de tiempo, va a ser destruida por el mismo anticristo y su imperio. ¿Sí? Entonces el falso profeta no puede ser el sistema religioso falso, porque el sistema religioso falso va a ser destruido por la bestia. Si el falso profeta fuera el sistema de religioso falso, el falso profeta dejaría de existir allí. Después de Apocalipsis 17, el falso profeta no se nombraría. Pero, detalle, el falso profeta se vuelve a nombrar en Apocalipsis 19:20. Vamos a Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Y esto sucede en los versículos anteriores, vemos es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, el Señor agarra vivos al anticristo y al falso profeta y los arroja al lago de fuego y azufre, vivos. Entonces no puede ser la falsa religión, porque Apocalipsis 17 me dice que la falsa religión será destruida por el mismo imperio del mal, por el mismo imperio del anticristo. Obviamente aceptado por el anticristo que la destruyan, porque el anticristo quiere la adoración para él. Se va a valer por un tiempo de la falsa religión, de la iglesia apóstata, de ese que va a vivir en ese tiempo, pero va a llegar un momento donde ya no la va a necesitar, la va a desechar, ¿verdad? Y la va a destruir. Pero no es el falso profeta, porque el falso profeta está hasta la segunda venida de Cristo, y es el que va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la bestia. La iglesia apóstata no va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la bestia. El que lo va a ser el falso profeta, y el falso profeta va a continuar con la bestia hasta la segunda venida de Cristo, y seguirá con ella en el lago de fuego y azufre en tormento perpetuo por los siglos de los siglos sin fin. Vamos a Apocalipsis 20:10, por favor. Dice la palabra de Dios: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban. Aquí el verbo estaban es continuo, o sea que seguían existiendo, donde aún están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo que los engañaba, o sea, después de 1000 años, el diablo es lanzado allí, porque va a ser suelto otra vez, y será lanzado al lago de fuego y azufre, y ahí continúan todavía la bestia y el falso profeta en tormento por los siglos de los siglos sin fin. Esto nos habla, hermanos, y verdad que, y persona que me estás escuchando, que no estás en Cristo Jesús, que el tormento será eterno, será perpetuo, sin fin, sin descanso. Estos dos engendros del diablo estarán en tormento perpetuo. Pero no solo ellos, sino todos aquellos. Yo quisiera que leyéramos inmediatamente después Apocalipsis 20:11 en adelante. Dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Si tú estás sin Cristo, vas a ese lugar por causa de tu pecado. Necesitas a Cristo. Él es la única fuente de vida eterna. Él es la única fuente de salvación. Él es la única fuente para limpiar tus pecados. Cristo Jesús. Cristiano, recuerda esto también. Por gracia somos salvos en Cristo Jesús. Entonces este falso profeta no puede ser. Ahora, ojo, dice que el Señor dice en este pasaje que leímos de 19:20 que fueron lanzados, y los lanzó vivos. Entonces, ¿quiénes van a ser lanzados? Las personas vivos. Eso está hablando de personas. Vuelvo a repetir, mismo Apocalipsis nos lo está diciendo. Fueron lanzados vivos. Son personas. No es una religión falsa, no es un sistema religioso el falso profeta. El falso profeta es una persona que va a surgir junto con la bestia en el imperio mundial. El falso profeta, su misión es que no haya más religión que el adorar a la bestia.
La misión del falso profeta es que no haya otro tipo de adoración más que la adoración a la bestia. ¿Sí? Es la imitación de la profecía de Malaquías 4:5. Vamos por favor a Malaquías 4:5. Libro del profeta Malaquías, es el último del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera toda la tierra con maldición. El falso profeta es una imitación del Espíritu Santo y es una imitación de Elías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a señalar a la bestia como el Mesías esperado para los judíos. Va a señalar a la bestia como el Dios, como el Señor de toda la humanidad. Entonces, tiene la función de imitar al Espíritu Santo. No estoy diciendo imitar, no que haga lo mismo. Y de imitar como si él fuera Elías. Si él fuera el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5. Por eso va a engañar a muchos judíos. ¿Sí? Por eso. ¿Sí? Y esto también suscitado con el hecho de que, como leímos al inicio, que él hará descender, el falso profeta hará descender fuego del cielo. Recordemos que Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Se acuerdan? Cuando Acab lo andaba buscando y vino un capitán con sus 50, ¿verdad? Y prepotente el capitán le dijo: Elías, baja porque el rey te manda a llamar. Y Elías dijo: si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y ¿verdad? Consumió al capitán con sus 50. Entonces llegó otro capitán también prepotente y volvió a decir lo mismo, y Elías volvió a decir lo mismo. Descendió fuego del cielo y consumió esos 50. ¿Verdad? Después vino otro capitán en condición humilde y a ese ya no les pasó nada, ni a sus 50. Luego recordemos también cuando Elías se enfrenta a los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Y también Dios responde con fuego. Y aquí Apocalipsis capítulo 13 nos dice que este falso profeta hará aún descender fuego del cielo. Miren, judíos, yo soy ese Elías que ustedes estaban esperando, ¿verdad? Ahí va a ser. Y triste, como lo dije en el estudio pasado, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante que muchos cristianos se estén guiando por señales y no por la palabra de Dios. Rechazan la autoridad de la palabra de Dios. Rechazan el ver qué realmente está diciendo la palabra de Dios. Quieren seguir sus emociones. Quieren seguir lo que les dicen. Satanás puede traerte pequeñas porciones de la escritura, como tentó a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando citó, lo dije también, el Salmo 91, y Jesús le contestó con Deuteronomio. Este falso profeta muy seguramente hablará de la profecía de Malaquías 4:5. Muy posiblemente. Miren, yo soy el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5. Vean, hago descender fuego del cielo. ¿Verdad? Y ahí está. Y va a engañar a muchos judíos. Y va a engañar a muchos, entre comillas, porque yo creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Pero muchos cristianos que estaban apóstatas, que estaban en la iglesia apóstata, y van a adorar a la bestia, y van a adorar, y van a permitir que el falso profeta los engañe. Esa es una realidad. ¿Sí? Entonces hará descender del fuego. Así que una evidencia más que tiene que ser una persona es que él está imitando a Elías. Simple y sencillo, hermanos. Él está imitando a Elías. No puede ser una denominación, no puede ser una organización el falso profeta. El falso profeta es una persona porque él se está atribuyendo ser el Elías.
Asimismo, es la imitación, como dije, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a brillar Él, no vino a que se adorase a Él, no vino a véanme, yo estoy entre ustedes, el Espíritu Santo, hey, estoy aquí, véanme, adórenme, glorifíquenme. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a brillar Él, vino a alumbrarnos hacia Cristo. El centro de nuestra adoración es Cristo Jesús. Por eso nuestro evangelio es cristocéntrico. Hoy en día en muchas iglesias se hace mucho énfasis en la persona del Espíritu Santo. Y no es que esté mal conocer al Espíritu Santo, no es que esté mal hacer un estudio bíblico del Espíritu Santo, es bueno. Pero si en un lugar le están dando un énfasis demasiado al Espíritu Santo y Cristo es quitado de en medio y ahora el Espíritu Santo es el centro de la adoración, tengo que decirte algo: el Espíritu Santo no está actuando ahí. Sí, hermano, el Espíritu Santo no está actuando allí. Es un engaño de Satanás. Y perdón que te lo diga, pero es una realidad. O es un engaño de Satanás, o tu carne, tu emoción te está llevando a adorar otra cosa, no a Dios. Por favor, vamos a Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. Palabras de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo, guiarnos a la verdad, guiarnos a la palabra de Dios, glorificar a Cristo. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Por eso te repito, si en tu iglesia el Espíritu Santo es el centro de adoración y Cristo ha sido quitado de en medio del culto de ese día, no es un culto cristiano, es un culto pagano. El Espíritu Santo estará muy entristecido si es que está ahí, porque Él lo que quiere, el Espíritu Santo lo que quiere, lo que ha venido a hacer es glorificar a Cristo, no Él. Así como cuando Cristo vino, Él vino con una misión: glorificar y hacer la voluntad del Padre. El Espíritu Santo fue enviado con una misión: glorificar a Cristo. Por lo tanto, una iglesia que en verdad el Espíritu de Dios está allí, es una iglesia que está glorificando a Cristo, poniendo a Cristo en el centro de la adoración, poniendo a Cristo en el centro de la predicación, poniendo a Cristo en el centro de la oración. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es, bíblicamente, no lo dije yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Quien te está enseñando otra cosa te está desviando de la verdad. Y eso es precisamente lo que quiere Satanás. Aunque la función del falso profeta, fíjate, ¿por qué el falso profeta imita al Espíritu Santo? Porque el falso profeta no viene a glorificarse a él, aunque tiene toda la autoridad, igual que la primer bestia, igual que el anticristo, aunque está investido con el mismo poder satánico, aunque tiene el mismo nivel de sabiduría, aunque tiene todo igual, no viene él a ser adorado. Él está imitando al Espíritu Santo y él va a dirigir la adoración ¿hacia quién? Hacia la bestia. Véanla a él, a ella adórenla, no a mí, adórenla a ella. Esa es la función, fíjate, como les dije hace rato, la función del Espíritu Santo es: vean a Cristo, vean a Cristo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el único que puede perdonar tus pecados. Esa es la función del Espíritu Santo: guiarnos a la verdad, guiarnos a Cristo.
La función del falso profeta, ¿cuál es? Vean a la bestia, nadie como la bestia es tu salvación, la bestia es tu perduración. Si tú adoras a la bestia, tú vas a recibir toda la gracia de la bestia, ¿verdad? Ahí está la imitación del falso profeta, ¿sí? Él está haciendo la función de que la gente adore equivocadamente a alguien que no tiene que adorar. ¿Cuál es la función del espíritu del anticristo? Hay que distinguir entre el espíritu del anticristo y el anticristo. El espíritu del anticristo, o sea, recordemos que espíritu no necesariamente, hermanos, en la escritura significa un ser espiritual, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando Pablo está orando por la iglesia en Éfeso, dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo. Pero Pablo ya en el capítulo 1 había dicho que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Lo que pasa que a espíritu tiene tres connotaciones. O puede ser el espíritu un ser espiritual, o puede ser viento, o puede ser actitud. Actitud, ¿sí? Y en este caso, cuando está hablando del espíritu del anticristo, está hablando de eso, de esa actitud, la misma, el mismo poder de engaño. Entonces, en una iglesia verdadera, el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a la verdad, está guiando a la iglesia a la Biblia. Pero en una iglesia donde está el espíritu del anticristo, te está guiando a adorar a otra cosa que no sea Cristo. Te está guiando entre que te guía la palabra de Dios y no te guía, entre que te envuelve la palabra de Dios con verdad y mentira y engaño. El cristiano que no conoce la palabra de verdad, que no está sustentado en la Biblia, ¿verdad?, puede ser engañado y desviado por un momento, por unos instantes, porque al final, si tiene el Espíritu de Dios, él discierne que algo no está bien. Ojo, ojo. Entonces este falso profeta está imitando al Espíritu Santo, porque está llevando toda la adoración no hacia él, sino hacia la bestia. Adórenla a ella, adórenla. Dice, ejerce toda la autoridad de la bestia. Es decir, lo que les dije, tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder. El Espíritu Santo tiene la misma autoridad que el Hijo. Es igual que Dios, es Dios, recordemos, tiene los mismos atributos, el mismo poder, la misma esencia, pero en función, tienen una función diferente. Igual sucede entre la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Igualito, ¿sí? Una imitación viva otra vez del Espíritu Santo, ¿sí? La bestia, la autoridad del anticristo, del falso profeta, hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia. En Hechos 1:8, Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando nosotros tenemos realmente al Espíritu de Dios, tenemos el poder para predicar, y que los escogidos que Dios tiene vengan a salvación. Como Pablo dice en Romanos, ¿verdad? 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder, es dinamita, es una energía dinámica, el Espíritu Santo, que opera una transformación a los que Dios está llamando para salvación. O sea, cuando nosotros salimos a predicar, tenemos que salir con esa convicción. Pero ojo, nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser en verdad el Evangelio de Cristo, tiene que ser en verdad, predicar en verdad el Evangelio. Las malas noticias, la gente es pecadora, la gente está en condenación, la gente va rumbo a una perdición eterna. La única fuente de salvación, Cristo Jesús. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. La cuestión de aquí, hermanos, es que la autoridad que tiene la bestia hace que adoren a el anticristo. La autoridad del espíritu del anticristo, y voy a ponerlo así, el espíritu del falso profeta, de los falsos profetas que está viendo, el espíritu de engaño que hay, está haciendo que muchas iglesias hoy en día
no adoren a Cristo. Están desviando su adoración a otros. Está desviando su adoración. Por eso cuando en un culto, cuando en un domingo, un día de adoración que se reúne la iglesia cambia la adoración por darle un día al pastor, por darle un día al anciano o al diácono, y cantan canciones para el anciano, diácono, pastor o no sé qué, están siendo idólatras y están siguiendo el espíritu de engaño, porque cuando la iglesia se reúne a adorar a Cristo, no a nadie más. Llámese papa, llámese obispo, llámese pastor, llámese anciano, llámese lo que llámese luz del mundo, ¿verdad? Que adoran ahí a ese hombre, lo adoran y hasta le cantan himnos y todo eso. Entonces, están equivocados. El centro de la adoración es única y exclusivamente Cristo. Si no lo es, si mi adoración, mis cantos me enfocan más a mí que a Cristo, me estoy adorando yo. Estoy adorando al hombre, no a Cristo. ¿Sí? Mis cantos deben de ser cristocéntricos, deben de tener adoración a Cristo. Si no la tienen y hay más de mí o hay más del hombre que de Cristo, el espíritu del anticristo está reinando en la adoración. Qué triste, pero es cierto. Es cierto que en muchas iglesias el espíritu del anticristo los esté engañando. Y dice aquí, ¿verdad? En nuestra adoración, engaña a los moradores de la tierra. Es importante notar aquí la palabra engaña. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Perdón. 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El engaño nos va a guiar a más engaño. Entre tú te sigas dejando ser preso del engaño, más engañado vas a ser. Tú puedes decir, ¿qué de malo tiene ese canto? Bueno, ese pequeño canto que estás permitiendo te va a llevar a un engaño mayor. Y cuando al pasar el tiempo te des cuenta, ya estás adorando otra cosa y no a Cristo Jesús. Eso es la cuestión que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Convence a los moradores de la tierra a adorar a la bestia y levantar la imagen, el falso profeta, bajo engaños, por eso es que engaña a los moradores de la tierra, bajo engaños, pero está imitando la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, a los que Dios está trayendo del mundo, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo nos convence, nos redarguye de todas estas cosas y nos hace ir y arrepentirnos delante del Señor y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. El falso profeta va a ser la imitación de lo mismo, va a ser, ¿verdad?, que pequeños y grandes, esclavos y libres, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, van a terminar adorando a la bestia, al anticristo. La función, por eso les vuelvo a repetir, el falso profeta es la imitación del Espíritu Santo y la imitación de Elías, ¿verdad? Porque recordemos que ahora Elías allanará el camino para el Señor. El falso profeta va a allanar el camino para que el anticristo reciba toda la adoración, ¿sí? Eso es muy importante. El Espíritu Santo nos convence a la verdad, convence a los suyos de venir a Cristo. Juan 16:8, por favor. Juan 16:8, Evangelio de San Juan, capítulo 16. Versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad?
Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la función de convencer a la gente es del Espíritu Santo, no es de nosotros. Por eso nuestro Evangelio tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Si no, el Espíritu de Dios no va a actuar. Prediquemos la verdad del Evangelio para que el Espíritu de Dios obre. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Igual, el falso profeta hará lo mismo, guiará a la mentira a la gente, la guiará a adorar a la bestia, hablará de la bestia, hablará de todo lo que él es. Miren cómo fue, cómo resucitó, cómo fue sanado, cómo venció a la muerte la bestia. ¿Quién como la bestia, verdad? Ahí va a estar el falso profeta haciendo esa función, ¿verdad? Y dice nuestro estudio de Apocalipsis, dice ahí la palabra, que se le ha permitido hacer. Aquí hay dos vertientes. ¿Quién le ha permitido hacer? Y las dos son ciertas. ¿Ok? ¿Quién le permite hacer todos estos? En un sentido secundario, Satanás y la bestia. ¿Sí? Recordemos que el falso profeta, el poder lo recibe de Satanás y de la bestia. La autoridad. Recordemos también que el Espíritu Santo es mandado por el Padre y por el Hijo. Juan 14, 26 y 16, 7. Primero leamos 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Aquí dice Jesús que Él va a ser el que envíe al Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. El falso profeta, igual, es enviado por Satanás y por el Anticristo. ¿Sí? En imitación a la Trinidad satánica que hablamos, ¿verdad? Cuando vimos la primer bestia, ¿sí? Donde Satanás quiere imitar al Padre, el Anticristo a Jesucristo y el falso profeta al Espíritu Santo. Ahora, en sentido secundario, pero en sentido primario, en sentido de supremacía, es Dios quien está permitiendo todo esto. Quien le permite que la bestia haga esos falsos milagros. En el versículo 13:7 de Apocalipsis, como vimos en esa clase pasada, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Aquí vemos al Anticristo, a la primer bestia. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quién se lo está permitiendo? Dios. ¿Quién le está permitiendo? ¿Quién le está dando que tenga esa autoridad? Dios. En prioridad, en supremacía. Es Dios el que permite las cosas. Satanás no puede hacer absolutamente nada si Dios no lo permite. Eso debemos entenderlo. Si a ti no te lo han dicho así, no te han explicado quién es Dios en realidad. Dios es soberano. Satanás no puede ir más allá de lo que el soberano Dios ha dictaminado. ¿Sí? Decía Juan Calvino, ¿verdad?, que Satanás es como un perro que Dios tiene atado con cadenas y que es una cadena larga y de repente como perro furioso sale atrás de alguien y de repente el dueño jala la cadena y le dice hasta ahí, nada más. Y el perro por más que quiera ya no puede avanzar más. Así sucede con nuestro Dios. Hasta donde Dios permite las cosas, hasta ahí van a suceder. ¿Sí? Y eso no, como cristianos debemos de entenderlo. Lo que está pasando hoy en día con todo este show que está viendo es que Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. En Apocalipsis 13, 14 y 15 vemos también que a esta falso
profetas se le permite, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Ojo, se le ha permitido. ¿Quién? Dios, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, otra vez, infundir aliento. O sea, no puede hacer nada si no se le permite. Recordemos, otra vez, sentido secundario es Satanás y el anticristo quien le están dando esa autoridad. Pero en sentido de supremacía es Dios quien está permitiendo todo eso. ¿Sí? Quien está permitiendo todo eso, que se realice todas esas cuestiones. Si Dios no lo autoriza, no pasa absolutamente nada. Y una vez más, viene lo dicho por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Vamos a volverlo a leer, lo leímos la vez pasada. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice, inicuo, o sea, el anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Engaño. ¿Quién lo está permitiendo? Dios. Como castigo por el pecado de la gente de no creer en su Hijo amado, Dios permite que el engaño venga sobremanera en la humanidad. Cuando una iglesia no se está arrepintiendo de no hacer sus cultos cristocéntricos, de no hacer su predicación bibliacéntrica, en verdad, predicar la verdad de la Biblia, predicar la Biblia, entonces está permitiendo que el engaño entre a esa iglesia. Y tarde o temprano esa iglesia caerá en doctrinas, caerá en herejías y será arrastrada por el engaño. ¿Sí? En 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ojo, los versículos anteriores hablan de que los que no recibieron el amor de la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Y ahí está el poder engañoso del anticristo y del falso profeta. Dios lo está permitiendo. Pero aquí también Pablo dice, pero recuerden, ustedes no van a ser engañados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son escogidos de Dios. Porque son escogidos de Dios. O sea, como yo dije, un verdadero cristiano, por su negligencia, puede en un momento determinado ser arrastrado por una corriente de mentira. Pero en ese momento el Espíritu Santo obrará en él y le empezará a redarguir de que algo no está bien. Y tarde o temprano ese cristiano regresará. Con consecuencias, obviamente, y por eso la advertencia de estar anclados a la verdad. Habrá consecuencias de haber sido arrastrado por el engaño, pero de que va a regresar, porque si es un hijo de Dios, regresará, ¿ok? Porque Dios lo guarda, porque Dios lo sostiene. Por eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Con Mateo 24, quiero conectar 2 de Tesalonicenses 2:13 que leímos, con Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere, no quiere decir que va a ser posible. Nos está hablando de la magnitud del engaño tan fuerte, que si hubiera alguna posibilidad, los escogidos serían engañados. Obviamente no la hay, porque el que es escogido está guardado por el poder de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Está guardado. Hijitos míos, que sois guardados por el poder de Dios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver.
al falso profeta, hace todas esas señales, todos esos milagros, todo ese poder y todo porque Dios lo está permitiendo. Y lo está permitiendo como un castigo para la humanidad incrédula que no se quiere arrepentir y no quiere creer en su Hijo amado. No porque nada más a Dios se le pegue la gana. Ojo, ¿sí? Y dice, le infunde aliento a la imagen. O sea, este falso profeta le va a infundir aliento a la imagen. Le da cierta vida a algo muerto, a algo inanimado, algo a la estatua que hizo la gente, ¿verdad? De la bestia. Este falso profeta le va a infundir una aparente vida. Y otra vez está imitando la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que hace la obra del nuevo nacimiento dentro de nosotros. El Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 5: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú, cristiano, no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si el Espíritu Santo no ha hecho esa obra gloriosa dentro de ti, no vas a entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces es la imitación del Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos el valle de los huesos secos, ¿verdad? Es el Espíritu el que viene y da vida. ¿Sí? Es el Espíritu el que da vida. No solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. La imagen es mandada a hacer por el falso profeta a los moradores de la tierra. Quien la hace son los moradores de la tierra, pero quien lo manda a hacer es el falso profeta. Que adoren y que no adoren al Cristo, sino adoren al falso profeta. Hay quienes ven en esta estatua una relación con la imagen de Daniel. Pues tendría cierta cuestión en el sentido de que las dos imágenes reciben la adoración de la gente, pero no tiene nada que ver en el sentido profético. No hay nada donde yo pueda asimilarlo uno con lo otro, ¿sí? Más que el cumplimiento de los 10 dedos, pero en sí la imagen no tiene un cumplimiento profético. Entonces, si yo quiero ligar Daniel 2 con esta imagen, pues solo puedo decir que ambas imágenes recibieron la adoración de los hombres. Por eso, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, Dios no autoriza la adoración a nadie más que a Él, a la bendita Trinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nadie más, ¿verdad? Y nuestra oración es al Padre, nuestra adoración es al Hijo, y una comunión a través de la palabra con el Espíritu Santo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Cualquier otro tipo de adoración, cualquier otro tipo de detalle, estamos adorando a los demonios. Cualquier otro tipo de cuestión es idolatría. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 21, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Por favor, ve ahí, en tu Biblia católica inclusive. Versículos 19 al 21. ¿Qué digo pues, dice Pablo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?, dice Pablo. Y ahí está, hermanos. Todo lo que la gente sacrifica hacia un ídolo está haciéndolo al espíritu de engaño, está haciéndolo a un demonio,
tenga forma de hombre, tenga forma de animal, tenga forma de lo que sea, si tú estás adorando otra cosa que no es a Dios en espíritu y en verdad, tú estás adorando a los demonios. Y va tanto a los amigos católicos que están ahí adorando a hombres, como a muchos cristianos que están adorando a sus líderes, que están adorando a sus pastores, que están adorando otra cosa que no es Cristo. Y recordemos que aún en el cielo, nuestra adoración va a ser al Padre y al Hijo. Varias veces en el cielo, capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 19, y no recuerdo ahorita qué otros capítulos de Apocalipsis, en el cielo hay adoración al Padre y al Hijo. Vuelvo a decirte lo mismo, hermano. Si tú estás haciendo al Espíritu Santo el centro de tu adoración, tú estás siendo arrastrado por una corriente extraña y te están desviando de la verdad y estás adorando otra cosa que no es Cristo. Nuestra adoración es al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo, siendo Dios, Él viene con una función: glorificar al Hijo, no a Él. Él no viene a verse Él. Él dice: véanlo a Él, no a mí. A mí no me vean, véanlo a Él. Esa es la función del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está reinando en una iglesia, esa iglesia es cristocéntrica, esa iglesia está centrada en la Biblia, esa iglesia predica la Biblia, esa iglesia está en una adoración con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en el sentido de que cuando tenemos comunión con el Espíritu, es cuando tenemos una comunión viva con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Lo provocaremos a celos? Hermanos, esto que va a venir en un futuro quizá cercano, quizás estamos muy cerca del tiempo de la gran tribulación, donde van a aparecer dos personas terribles, el anticristo y el falso profeta. Y ya vimos lo que van a hacer. Pero hoy en día estamos viendo el espíritu de esos dos. El espíritu de ese engaño, el espíritu del engaño del anticristo y el espíritu del engaño del falso profeta. Y está reinando sobre la iglesia, sobre iglesias cristianas inclusive, ¿sí? Y es momento de salir del engaño. Porque si tú sigues en el engaño, tú estás orando a demonios, no a Cristo. Lo acaba de decir Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 21. Tú estás adorando demonios. Tú estás en confesión positiva, tú decretas, tú declaras, tú esto. Ve lo que estás haciendo. Te estás adorando a ti mismo, no a Cristo. Y por lo tanto, tu adoración es satánica. No solo le tiro a las otras religiones, hablo del cristianismo también. Muchas iglesias se están desviando de la verdad. Es momento de volver al camino del Señor. Es momento de volver a la realidad. Es momento de volver a la verdad. Dentro de esa verdad que está creciendo, dentro de esa falsedad, que está creciendo en muchas iglesias. Estamos hoy día teniendo, y otra vez lo vuelvo a decir, pastoras dentro de las iglesias. La Biblia dice no. Dios dice: no le autorizo a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Y no lo dice por cuestión cultural, lo dice Pablo por cuestión de creación, porque el hombre fue creado primero que la mujer, por cuestión de pecado, de orden de pecado, la mujer cayó en transgresión, fue la primera y arrastró al hombre a pecar, ¿verdad? Y por la ley, dice Pablo. Entonces, no es cuestión cultural. Cuando en una iglesia está una mujer tomando autoridad en la iglesia, el espíritu del engaño ha empezado a reinar en esta iglesia. Y tú tienes que decidir qué quieres: seguir la verdad de la palabra de Dios o seguir en el engaño.
Pero eso es lo que dice. Y no solo esa doctrina, estoy hablando de muchas otras doctrinas. Lo que volví a decir, cuando el Espíritu Santo es el centro de la adoración, es el centro del culto, está siendo arrastrado al engaño, porque no es el Espíritu Santo el que está guiando ese culto, es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo te guía, si Él está tomando control del culto, Él está haciendo que ese culto sea cristocéntrico. Él está haciendo que la alabanza y la adoración sea cristocéntrica. Él está haciendo que la predicación de la palabra sea bíblica, sea verdad, sea cristocéntrica. Él está haciendo que la comunión de los hermanos sea cristocéntrica, nunca antropocéntrica y nunca para glorificarse a sí mismo el Espíritu Santo. Por eso, repito, si tú estás en todo eso, tú estás cayendo en la seducción del espíritu del anticristo, quien está operando actualmente, ¿verdad? Por eso dije, ahí aclaro, una cosa es el espíritu del anticristo y otra es el anticristo, ¿sí? El anticristo será esa persona que se manifieste. El espíritu del anticristo es ese engaño que está por todo el mundo y que está entrando a las iglesias, y como a la iglesia de Galacia entró, ¿verdad? Y necesitamos tener cuidado. Hermanos, es tiempo de volvernos a la verdad. Es tiempo de, en serio, porque el engaño, entre más cerca esté el arrebatamiento de la iglesia, más, cada vez más, el engaño será más fuerte, más poderoso, y muchos serán arrastrados por ese engaño, muchos que tienen apariencia de cristianismo, pero no son de Cristo. Es el momento de meditar si estás en realidad fundado en Cristo Jesús, porque si no, tú serás de aquellos que el mismo Jesús dijo, y en aquel día muchos me dirán, o sea, en el día del juicio del gran trono blanco, muchos le van a decir a Jesús, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre, Señor, te adorábamos en los cultos de las iglesias, Señor, yo recuerdo cómo hasta derramaban mis lágrimas, Señor, y todo eso, y el Señor te va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque nunca te guiaste por el amor a la verdad, porque nunca recibiste el amor de la verdad. Y si tú amas la verdad, amas la palabra de Dios. Simple y sencillo. Simple y sencillo, hermanos. Amas la verdad, aborreces la mentira. Y es tiempo de que analices si amas la verdad de la palabra de Dios, si tienes a la palabra de Dios como inspirada, inerrante, infalible. Si no es así, no tienes el amor de la verdad y necesitas venir a Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte y creer, arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo para que vengas a salvación y vida eterna, y para que recibas el amor de la verdad. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que le aman en verdad. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Con todo gusto te lo contesto en el momento que pueda. O mándame un WhatsApp al 2299-288128. Si eres de México, del país México. Si eres de otro país, añádele el más 52 2299 2881 28. ¿Verdad? Y con todo gusto en el momento que pueda y tenga tiempo, contestaré a sus preguntas o a sus oraciones, ¿verdad? Gracias, hermanos, por este rato de haber estado con este servidor de ustedes, con este servidor de Jesucristo, con muchas fallas, pero con mucho amor a Cristo y a la verdad del Evangelio. Solo por gracia estamos en el camino del Señor. Recordémoslo siempre, solo por gracia. Nadie es mejor que nadie dentro del cristianismo. Solo por gracia. Y esa gracia es del Señor. Por eso decimos, sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Hermanos, adoremos al Señor por esa gracia bendita. Adoremos al Señor por esa obra de salvación gloriosa, porque si en verdad hemos venido al Señor, Él nos libra
de caer permanentemente en todo engaño. Gracias a Cristo hemos sido libertados del poder del pecado. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este bendito estudio, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser cristocéntricos. Padre, ríndenos al señorío de Jesucristo. Padre, ayúdanos a centrarnos en la verdad de tu palabra, a entender, Señor, que tu Espíritu vino a glorificar a Cristo y no a glorificarse Él. Oh Padre, ayúdanos, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre, Señor, esos ojos, esa verdad en nosotros, ábrenos las Escrituras, como lo hiciste, Señor, a los del camino de Maús, para que podamos entender la verdad y vivirla. Oh Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Si hay aquí algún hermano en Cristo, Padre, que está en cultos equivocados, que está en la corriente del engaño, oh Señor, clamamos que tengas misericordia y que lo saques de ese error. Señor, clamamos como muchos de nosotros, y yo me incluyo, por tiempo anduve en muchas corrientes que no era. Pero Señor, ahora te pido en el nombre de Jesús que tú salves, que des engaño a este hermano en la fe. Tú lo harás porque es la verdad de tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, porque tu palabra dice que tú nos guardas con tu poder, Señor. Padre, te pido también por aquel hermano que está dudando, que tú afirmes su fe, Señor, que estos estudios, Señor, le ayuden a afirmarse en la fe que es en Cristo Jesús, y al que está firme, que siga afirmándose más, Señor. Gracias, amado Padre, por este tiempo que nos das de compartir tu bendita palabra. A ti, al Hijo y al Espíritu Santo damos gloria y honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.